a iniciar. Básicamente, ¿qué tenemos acá? Tenemos un número de inscritos, apellido y nombre, turno que puede ser noche, mañana, tarde, identificado con una letra como tal, condicional que puede ser C o R, sexo que puede ser F o M. Y tenemos una columna estado y profesor, que son las columnas que nos están solicitando diligenciar. Entonces vamos, con Valentina vamos a hacer la columna estado. ¿Qué nos dice? Columna estado. Las personas que cumplen con el condicional C se encuentran en estado activo y los que se encuentran en condicional R, su estado es inactivo. Ustedes ven que aquí hay un condicional, ¿cierto? CR, CR. ¿Qué me pide a mí el estado? Póngame activo o póngame inactivo de acuerdo al condicional. Si es C, activo, si es R, inactivo. Valentina, te escucho. Valentina, se nos fue. ¿Quién la hizo para que nos... Seguramente se le cayó el internet a Valentina. ¿Quién la hizo para que nos apoye en esta? Nadie la hizo. ¿Ustedes me están escuchando ahí? ¿Quién hizo esta primera? Nadie. Muy preocupante, muchachos, porque si esos son los ejercicios que se dejan para que al menos avancen, no me quiero imaginar esas evidencias finales. La hago yo. Más o igual, sí. Muchachos, pilas que ustedes deben estudiar por fuera. Excel no se aprende si no es estudiando por fuera. Entonces, más o igual, sí. Me está diciendo que si el condicional es C, entonces me voy para el condicional. Adelante, te escucho. Ya te digo. Listo, sí. Entonces, más, sí. La columna o la celda A10. La celda A10. ¿Por qué A10 si ese es el número de inscritos? Y el ejercicio me está hablando puntualmente de las personas que cumplen con el condicional C. O sea que la prueba lógica sí será el número de inscritos. Eso, muy bien. Entonces sería de 10. De 10. D, no B, D. ¿Qué sería el condicional? Listo, el condicional. ¿Qué más continuamos ahí? Menor o igual a 20. No, pero entonces yo creo que tú me estás confundiéndoles con el profesor. Esos datos que tú me estás entregando del número de inscritos menor o igual a 20 es el profesor. Estamos en la de estado. Profe, ¿no sería igual a, entre comillas, C? Sí, muy bien. Igual, entre comillas, C. Claro, punto y coma. Pilas. ¿Importa si aquí es C o es R? No, o sea, el condicional es indiferente el que esté. Yo simplemente le voy a decir, evalúeme el primer condicional, ¿cierto? Y ya me coloca lo que dé. Entonces, en este caso, si la celda de 10 es igual a C entre comillas, punto y coma, ¿cuál sería el valor si verdadero? Si eso es cierto, ¿qué ocurre? Activo. Activo. Activo entre comillas. Muy bien. Punto y coma. Y si no, inactivo entre comillas. Cierro paréntesis y le doy enter y simplemente arrastro hacia abajo. Entonces ahí se las voy a mandar al chat. Yo igual se las mando, muchachos, pero... Ah, bueno, ya por acá Cristian la colocó. Muy bien, Cristian, perfecto, así se hace. Entonces, si de 10 igual a C, activo y si no, inactivo. Vamos entonces con la profesor, con la columna profesor. Sebastián, apóyame en esta que ya la tenía realizada. Entonces dice, catalogar al profesor en A si el número de inscritos es menor o igual a 20 y B para los demás. Sebastián, ¿cómo la hacemos? ¿Tú qué ya la tienes hecha? Profe, sí, igual. Al revés, Igual, más sí, ajá, listo. La columna
La columna A10, es decir, el número de inscritos, la celda A10, es decir, el número de inscritos, muy bien. menor o igual a 20. Menor o igual que 20. Si eso es verdadero, entonces A. Punto y coma, entre comillas, A por ser un texto. Punto y coma. Punto y coma, entre comillas B, si eso es falso. Si eso es falso, B. Muy bien. Y arrastro hacia abajo. Se las voy a colocar en este momento ahí en el chat. Ah, bueno, ya Cristian la colocó. Perfecto, Cristian. Muchas gracias. Así se hace. ¿Alguna duda, muchachos, con estas dos? Esas son sencillas conforme las que trabajamos la semana anterior. Vámonos para el ejercicio 2. Nos dice, Jaime, tú me ayudas con este. Completar la columna trabajo por horas mediante la siguiente clasificación. ¿Cuál es la clasificación? Este cuadrito que tenemos en la parte derecha, ¿cierto? Entonces me está diciendo, si pertenecen a la categoría 1, entonces trabajan 8 horas. Si pertenecen a la categoría 2, entonces trabajan 10, ¿cierto? Y en la parte, entonces me dice, utilizando la función sí, como lo vamos a realizar, y relacionando la fórmula mediante celdas absolutas y relativas, que fue lo que vimos la primera clase cuando trabajamos F4 y vimos dos tipos de celdas, ¿cierto? Me imagino que ustedes se acuerdan de eso muy bien. Entonces, aquí tenemos el apellidos y nombres de las personas, está la categoría, y lo que debemos nosotros agregar es el trabajo por horas. ¿Cuál es la idea? Que no lo hagamos poniendo número de horas, sino tomando celdas y fijando donde sea necesario. Eso es lo que nos dice acá, mediante celdas absolutas y relativas, es decir, utilice las celdas y fije cuando tenga que hacerlo. Jaime, ¿cómo te fue con este? Jaime. Yo lo hice. Listo, vamos adelante. Más. Sí. Sí. La celda C8, que sería la categoría. Es decir, la primera categoría, independiente de que sea 1 o que sea 2, simplemente la primera categoría. Muy bien. Que es igual a 1. Es igual, pero no lo escribo 1 porque me piden que lo haga con celdas, sino que tomo la celda F3. Ustedes pueden escribir el 1 y está bien. O simplemente seleccionan la celda F2 que tiene el número 1. Y le damos F4, ¿sí o no? Punto y coma. Ajá. Y se va para el trabajo por horas, que en este caso sería 8 horas y lo fijas. Muy bien, entonces ya estamos diciendo, si C8, que es la categoría 1, es igual a F2, perdón, a F3 con F4, valga la redundancia ahí, entonces el valor si verdadero sería 8 horas, es decir, la celda G3, y lo fijo con F4 porque voy a arrastrar hacia abajo, muy bien, punto y coma, pero si no es verdad, si no es verdad, pues ya es 10 horas, ¿cierto? Entonces selecciona la celda que tiene, muy bien, selecciona la celda que tiene 10 horas, F4, Enter. Perfecto, señor, muchas gracias y arrastramos hacia abajo. Y ahí verifiquemos, ya Cristian nos colocó la fórmula. No, para mí, ahora pues que están haciendo ese, yo intenté y nunca me dio. Dame un momentico, Juan Felipe. Yo creo que fue por lo último donde decía fijar las 10 horas. Ah, bueno, porque mire, ahí Cristian acabó de enviar. Y no veía cómo hacer más. Cristian acabó de enviar la solución, pero ahí Cristian hay un error en la G4. La G4 debe también fijarse. Por eso la acabé de colocar ahí, listo. O sea, la tienes bien, Cristian, pero al final también debe fijarse. Mejor dicho, todo se debe fijar menos la celda de la categoría, porque es la única que va a variar en la medida en que se avanza. Y Juan Felipe, sí, seguramente te pasaba eso. ¿Por qué? Porque si ustedes, alguna de ellas, las que deben estar con F4 no están fijas, eso le va a generar unos problemas en la función. Bueno, acá nos decía, horas trabajadas, los de la categoría 1. ¿Quién se acuerda cómo hacer esto? Esto se hace con una función básica que ustedes vieron en TIC.
Para esto no necesitan una función sí, sino una función básica de las que vieron en TIC. ¿Quién se acuerda o quién lo hizo? Sumar puntos, sí, no sé. Muy bien. Horas trabajadas los de la categoría 1. Sumar puntos sí. Sí, señora, así se hace. Sumar puntos sí. ¿Cuál sería el rango? Categoría, Categoría. Todas las categorías. Muy bien. Punto y coma. ¿Cuál sería el criterio? 1. Porque esa es la condición, ¿cierto? Punto y coma. ¿Y cuál sería el rango a sumar? Trabajo por horas. Todo el trabajo por horas. Enter. Ya esto, muchachos, yo aquí no me voy a detener porque esto ustedes lo vieron en TICS y si no lo recuerdan ahí, sí deben volver a retomar esos archivitos de TICS que habían visto. Listo, por eso aquí no me detengo, voy a avanzar. Ejercicio 3. Aquí tenemos unos ejercicios bien interesantes, ¿cierto? 6 ejercicios. ¿Quién quiere arrancar con el primero? Entonces acá tenemos nombre, calificación, otras columnas. Vamos con la primera que es estado. Si saca más de 3 ganó, si saca menos perdió. ¿Quién me ayuda con esta de estado? Profe, yo. Dale, adelante. Igual o más. Sí, Ahora sí. paréntesis. Cogemos la celda B9. Es decir, la primera calificación. Sí. Exacto. Si es mayor o igual a 3. Si es mayor, igual que 3, Punto y coma. punto y coma, Abro comillas. Escribo gano. ganó. Eso ganó. Tilde. Perfecto, sí. Cierro comillas. Sí. Punto y coma. Abro y perdió. Muchas gracias, Bueno, Santiago. sí, Hola. yo la tengo al revés. Está mala. ¿Cómo? Que si sacó menos de 3 perdió. Sí, o sea, yo tengo perdió primero y luego ganó. No, no hay problema desde que aquí la condición está al contrario. Es decir, si tú aquí colocaste menor que 3, sí está bien, porque es exactamente lo sí. mismo. Ajá, no hay ningún problema porque estás haciendo lo mismo. Muy bien, muchas gracias. Vamos con el comentario. Gracias, Santiago. Vamos con el comentario. Si saca 5, excelente. 4, bien. 3, aceptable. 2, debe de mejorar. 1, muy mal. ¿Quién me dice cómo lo hizo? Listo, adelante. ¿Más o igual? Sí. La celda B9 La celda B9 que corresponde a la primera calificación. Ajá. es igual a 5. Es igual a 5. Punto y coma. Sí. Entre comillas. Excelente. Sí. Sí, Sí. la celda B9 es igual a 4. La celda B9 es igual a 4. Entre comillas, punto y coma, entre comillas, bien. Muy bien. Ya te voy a decir la otra profe. sí, Punto y coma, sí. B9 es igual a 3. Si la misma calificación es igual a 3, sí. Punto y coma, entre comillas, aceptable. Entre comillas, aceptable. Sí. Punto y coma, sí. Sí. B9 es igual a 2. Si la misma calificación es igual a 2, muy bien. Debe mejorar entre comillas. Punto y coma entre comillas debe mejorar. Muy bien. Coma. No, punto y Entre coma. comillas, muy mal. Punto y coma. Entre comillas, muy mal, que sería la última condición, que eso fue lo que trabajamos la semana pasada. Y recuerde que cierran tantos paréntesis hasta que lleguen al de color negro, para que no se pongan enredadas en contando cuántos paréntesis son. Y dan Enter. ¿Alguien tiene dudas con esto? Muy bien. Ayuda. Si usted es de Medellín
y pilas aquí con el y tiene calificación de más de 3, la ayuda es de 300.000. De lo contrario, 20.000. ¿Quién la hizo o quién me ayuda a hacerla? Profe, más o igual. Listo, sí. La celda, no, abre paréntesis y No, pero antes de eso te falta la función sí. Sí, primero sí. Sí, paréntesis y paréntesis. la celda de Medellín. Es decir, la primera ciudad que sería la E9. Muy bien. Continuemos ahí, Lisette. Igual, abre comillas, Sí. Medellín. ¿Qué tienen que tener en cuenta ahí? La forma de escritura en que está la ciudad. Miren que aquí puntualmente Medellín no tiene tilde. Entonces, a la hora de ustedes buscarla, no la pueden colocar con tilde porque no se la va a encontrar. Entonces, simplemente le colocamos Medellín sin tilde, cierra comillas. Listo. Continuemos, Lisette. Punto y coma. Sí. Ahí no sé si es mayor que 3. ¿Pero qué? O sea, sí es mayor que 3, pero ¿qué tiene que ser mayor que 3? Tú siempre tienes que poner una celda de referencia, porque si tú no le colocas celda de referencia, pues, ¿qué va a ser mayor a 3? O sea, aquí en este caso me están pidiendo, y tiene calificación de más de 3, o sea, calificación, la primera, mayor que 3. Muy bien, va muy bien. Continuemos ahí. Cierra paréntesis, Sí, punto y coma. sí. Profe, no, ya estoy. No, porque ya ahí como tal hiciste todas las condiciones. Ya lo que sigue es, si eso es verdad, la ayuda es de 300.000. De lo contrario, 20.000. No, muchachos, venga, es que si todos hablan es muy complejo. Esperemos que si todo el mundo habla es muy complejo. Ya estamos en la ayuda, tú tienes que leer bien la situación, Lisette, para que la comprendamos. Entonces nos dice, si usted es de Medellín y tiene calificación de más de 3, hasta ahí ya lo llevamos a la función como tal, ¿cierto? Nos dice después, la ayuda es de 300.000. O sea, si eso es verdad, la ayuda es de 300.000. De lo contrario, 20.000. Entonces, ¿qué hacemos después de colocar ese punto y coma? Viene el valor si verdadero. Si esto es verdadero, ¿qué pasa? ¿De cuánto es la ayuda? De 300. Entonces se coloca 300.000. Sin comillas, porque es un número. ¿Sí o no? Sí. Punto y coma. Pero si eso es falso, ¿qué número se coloca? 20.000. Muy bien. Y cierro paréntesis y doy enter. Muy bien, Lisette. Así se hace. ¿Alguna duda con este? No, profe, muy claro. Ya ustedes aquí le pueden colocar acá incluso pues signo pesos y eso, pero ojo, para poderle colocar signo pesos y que se comporte como un número, no puede ponerlo entre comillas. Si lo pone entre comillas, sí le aparece 300.000, sí le aparece 20.000, pero le aparece es como un texto y obviamente se comporta de manera distinta. Bueno, beca. Dice la beca. Si usted es de Medellín y calificación mayor que 4, beca completa. Aquí me equivoqué. De lo contrario, no aplica. Entonces, ¿quién me ayuda a hacer la beca? Yo la hice. Hágale, adelante. Profe, es igual a la de ayuda. Muchachos, venga, pero no interrumpamos, sino si yo pregunto y alguien primero sale, entonces esa persona lo hace. ¿Listo? Adelante, Sebastián. Sí. Sí, entre paréntesis, abre paréntesis,
Y Sí, y listo. la celda E9 Que sería la ciudad, listo. O sea, si la primera ciudad, es igual, entre comillas, a Medellín, cierro comillas, la celda B9, si la celda B9 es menor que 4, la es misma, mayor. la misma calificación, mayor que 4, ajá, Cierra paréntesis, sí, punto y coma. Entonces, si eso es verdadero, entre paréntesis, beca completa. entre paréntesis, Entre comillas. entre comillas, beca completa, sí. Y si eso es falso, entre comillas, NA no aplica. Muy bien, muchas gracias. Si y la ciudad es igual a Medellín y la calificación es mayor que 4, entonces beca completa. De lo contrario, no aplica, entre comillas. Perfecto. Y arrastramos hacia abajo, ahí se las voy a mandar. ¿Alguna duda con esa? Santiago, te escucho. Profe, es cierto, de pronto dentro de mi ignorancia aquí y de pronto no presta atención, todo lo que va entre comillas debe estar escrito exactamente igual que en la celda o en la columna. O sea, si Medellín llevaba tilde y la colocó sin tilde, automáticamente genera un error o no reconoce. Sí, señor, completamente. Cuando usted está haciendo una prueba lógica que la compara con un número, entonces de mayor, menor, igual o igual que algo, no hay problema porque es un número, pero cuando lo vamos a comparar con un texto, primero, o sea, son dos reglas básicas. Lo primero es que esté entre comillas, y yo sé que ustedes lo tienen clarísimo. Y segundo, que ese texto esté completamente igual al texto que tiene la base de datos. Porque si no le pone una tilde, no importa que sea mayúscula o minúscula, eso sí, no hay ningún problema, pero sí se diferencia cuando hay una tilde o algún carácter especial o cualquier cosa de esas. ¿Listo? Muchas gracias. Con Con gusto. ese ejercicio que viene, yo sí tuve problemitas. Listo. ¿Alguien hizo la zona? Profe, de mi parte no, yo no fui capaz. Listo, vamos a hacerla. No hay ningún problema. Zona, dice acá. O sea, lo importante es hacer una buena interpretación del ejercicio. Si usted es de Medellín, Bello o Itagüí, área metropolitana. Si usted es de Río Negro, La Ceja o San Luis, usted es de Oriente. Si usted es de Jardín o Puerto Berrío, usted es de M lejano, ¿cierto? Entonces, prácticamente haga de cuenta que vamos a llevar esto. ¿A cuántas, mejor dicho, primera pregunta, ¿cuántas condiciones tenemos? ¿Quién me dice? 3. ¿Cuáles? Área metropolitana, si es así, serían 3. Área metropolitana, Oriente y M lejano. Si es así, si no, se contarían todas las demás. Medellín, Bello, Itagüí. Pero venga, venga, pero es que me estás diciendo dos cosas. Solamente hay una sola pregunta, Juan Felipe. ¿Cuáles son las condiciones? Porque si usted me está diciendo todo, el ejercicio es nuevo. Para ti, ¿cuáles son las condiciones? Para mí, profe, sería no, Confíe en lo que usted me está diciendo. Confíe en lo primero que me dijo. profe, serían las 3. Área metropolitana, Oriente y M lejano. Perfecto, sí, señor. Entonces, lo primero es identificar cuáles son las condiciones. Son 3. Es decir, que la zona sea área metropolitana, que sea Oriente o que sea M lejano. Muy bien, Juan Felipe. Entonces ya tengo 3 condiciones. ¿Cuántos sí voy a utilizar? Cuando yo sé que tengo 3 condiciones, ¿cuántos sí utilizo? No. Recuerden que siempre tengo que utilizar uno menos. Muy bien. Muy bien.
Es decir, si tenemos 3 condiciones, utilizo 2 sí. Vamos a arrancar entonces a hacerlo. ¿Qué es lo que ustedes ven de pronto más complejo? Porque ven, dice Medellín, Bello, Itagüí, luego dice Río Negro, La Ceja o San Luis. O sea, se hace muy larga, pero tengan en cuenta que le ponen la O en el intermedio. Así como en las dos anteriores trabajamos con sí y, en esta vamos a trabajar con sí o. Eso es todo. Entonces voy a arrancar acá. Más o igual sí. Como lo primero que me están diciendo, la primera condición, vamos a hacer la primera condición, que sea área metropolitana. Entonces, Medellín, Bello o Itagüí. Entonces, o, sí, o, y arranco con las condiciones. Me están diciendo que las ciudades sean Bello, perdón, que sea Medellín o Bello o Itagüí. Entonces, ¿qué hago? Primera ciudad, igual, Medellín. Voy a colocar acá todas las condiciones que me están dando. Cierro comillas, punto y coma. No es que coloque de una vez comillas Bello, comillas Itagüí, no. Vuelvo y tomo la prueba lógica que sería otra vez la ciudad. Igual, entre comillas, Bello. Punto y coma. Otra vez la ciudad. Igual, entre comillas, Itagüí. Debemos buscar cómo está escrito Itagüí. Está escrito Itagüí. Itagüí. Ni siquiera tiene tilde, ni la diéresis, ni nada. Entonces lo colocamos tal cual está ahí. Cierro paréntesis, muchachos. ¿Alguna duda hasta ahí? Entonces dice sí o, y al interior de la O coloco todas las condiciones. Entonces que la ciudad sea igual a Medellín, que la ciudad sea igual a Bello, que la ciudad sea igual a Itagüí. ¿Alguna duda hasta ahí? No. No. Profe, Hola. yo tengo una duda. Sin importar, por ejemplo, los, digamos, barrios o los municipios que me digan ahí, por ejemplo, si son 10, igual hago la misma fórmula. Eso, sí, o sea, es decir, usted lo que tiene que tener en cuenta no es tanto ahí cuáles son los municipios, sino cuáles son las condiciones. Si usted le dan, por ejemplo, al interior de una O, que usted le digan, si la persona es de estrato 1 o 2 o 3 o 4, ahí tiene 4 condiciones, o sea que tendría que coger estrato 4 veces y cada uno ponerlo igual. O sea, en el caso del ejemplo, en este caso, como están hablando de 3 ciudades, con la O, entonces coloco 3 condiciones, así es lo que tú dices, las que necesites. ¿Listo? Entonces, ahí, punto y coma. Y viene, mire que la función me va mostrando valor si verdadero. Es como cuando en la otra cerrábamos el i, aquí cerramos el o. Valor si verdadero. Entonces, si eso es verdad, entre comillas, área metropolitana. Y ya estamos abordando la primera condición. Área metropolitana, ¿cierto? Cierro comillas, punto y coma. Y viene la segunda. Si usted es de Río Negro, La Ceja o San Luis, usted es de Oriente. ¿Quién me ayuda a hacer esta segunda? Profe, yo. Adelante. Sería entonces, sí, ¿Listo? o, O, entre comillas, Medellín. pero te falta, ¿por qué Medellín? Si ya estamos en la segunda condición que me habla. Si usted es de Río Sí, Negro, sí, La sí. Ceja o San Luis. Sí, sí. Entre comillas sería Río Negro. Pero no le falta algo ahí. La condición que es ciudad. Pero no después de Río Negro y luego sigue punto y coma E9. No, 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 no. Si vamos a arrancar en este momento con usted de Río Negro, La Ceja o San Luis, hay que volver a seleccionar la ciudad igual, entre comillas, Río Negro. O sea, no puedo colocar, yo nunca puedo colocar una condición vacía. Colocar mayor o igual que 3, pero no la relacioné con una celda, no me va a dar. O colocar igual a Río Negro, pero no la seleccioné, no la llevé a que la comparara con una celda, no me va a dar nada. Listo. Muy bien, entonces E9 igual Río Negro entre comillas. Listo, continuemos ahí. Sí, listo, Río Negro. Entonces sería
punto y coma, Sí. sería E9, E9. ¿sí? Igual la ceja, Entre comillas, la ceja. Sí. Continúa. sería punto y coma, Punto y coma. entre comillas, Pilas. Si usted no me selecciona la ciudad, no le va a dar. no, sí, punto y coma, E9, E9. falta uno, no, ya, no sé, primero la ceja, falta San Luis, sí. E9 igual, entre comillas, San Luis. Cierro comillas. Muy bien. ¿Qué hacemos ahí? Ya lo ves. San Luis, listo. Luego seguiría cerrar paréntesis, Cerrar paréntesis. punto y coma, Sí. punto y coma, entre comillas, Sí. Oriente, Oriente. Muy bien. punto y coma, Sí. y ya seguiría la otra fase del me lejano. Ya sería volver a repetir sí, entre comillas, No. No. entre No. comillas, me No, lejano, señor. ¿no? No, señor. Cuando trabajamos, No, ¿cuántos sí dijimos que íbamos a utilizar de entrada? 2, ¿sí o no? sí, solo dos. Y ya los utilizamos. Sí. El último no se realiza. Entonces, ¿qué coloco aquí? Entre paréntesis, Entre comillas, por ahí alguien lo dijo, M. punto lejano. Es decir, ¿usted qué le está diciendo? ¿Usted qué le está diciendo la función? Si es de Medellín, Bello, Itagüí, área metropolitana. Si es de Río Negro, La Ceja y San Luis, Oriente. Y los demás, M lejano. Los demás, o sea, todos los otros, M lejano. Y cierra paréntesis hasta llegar al de color negro. Tenga en cuenta que la cantidad de paréntesis que se cierran son los mismos sí que se utilizan. Entonces, usted utilizó dos sí, cierra dos paréntesis, pero uno no cuenta eso. Uno simplemente cierra paréntesis hasta que llega al de color negro y le da enter. Y ahí está. Se las voy a mandar al chat. Profe, ahí podríamos copiar la fórmula así como nos enseñó usted la semana pasada, ¿cierto? ¿Cómo así que si podíamos copiarla? Básicamente, o sea, lo primero que fue, ¿qué le digo? Lo primero que fue área metropolitana, pues lo hicimos igual, sí, o la ciudad, punto y coma, o sea, se hizo todo. Para después hacerlo del oriente, se volvió a hacer lo mismo. Entonces podemos copiar toda la fórmula que se hizo primero para el área metropolitana, se copia, se pega, simplemente se cambian los nombres. Perfecto. Así se hace. Muy bien. Bueno, vamos con la tanda. ¿Quién la hizo? Esto es una maravilla. Esa tanda es una maravilla, les cuento. No dormí yo esta semana pensando, esos muchachos cómo estarán de contentos con esa tanda. ¿Cómo le fue con esa? profe, no fui capaz. ¿Y alguno más la intentó? Esa tanda es una maravilla. ¿Sí o no, Nora? Yo la intenté y todo me da matinal. Bueno, vamos a hacerla. Lo primero es lo siguiente. Dice el ejercicio. Si es antes de las 10, matinal. Si es entre las 10 y las 12, mañana. Pilas ahí cuando hablamos de entre. Cuando yo hablo de un entre, siempre estoy hablando de un y. Es decir, si yo digo, Sebastián Zapata tiene entre 10 años y 40 años, ¿qué estoy diciendo? Que su edad es mayor o igual a 10 y que su edad, que su edad
es menor o igual a 40. ¿Sí o no? Eso tengo que tenerlo muy claro, para que todo, no se les vaya a olvidar esto. Cuando yo hablo de entre, y yo digo que Sebastián tiene entre 10 y 40 años, ¿yo qué estoy diciendo? Que la edad de Sebastián es mayor o igual a 10, es decir, que tiene 10 o más, y que su edad es menor o igual a 40, es decir, que llega hasta 40 o menos que 40. Eso tienen que tenerlo muy, muy claro, sobre todo en este ejercicio puntual que nos pide si es antes de las 10, si está entre las 10 y las 12, después de las 12 y antes de las 3, tarde, si son más de las 3, vespertina. Aquí es vespertina. Con ese, listo. Entonces, básicamente, ¿cómo se resuelve? Lo primero es, cuando ustedes van a comparar los números, es decir, antes de las 10, o sea, menor que 10, ustedes no me pueden comparar un número 10 con una hora. Porque si ustedes analizan este dato, aquí dice 7:2.00 am, es decir, eso es una hora. Todos los datos que están acá corresponden no a 7, no a 9, no a 10, sino a 7 horas, a 8 horas, a 10 horas. Para esto, muchachos, vamos a utilizar una función. Les voy a mostrar algo. No lo hagan ustedes allá, solamente quiero mostrárselos. Si yo tengo en una celda una hora, ¿cierto? Y yo esa hora la quiero convertir en un número para yo poderlo comparar. Si yo voy a comparar esto con menos 10, nunca me va a dar. Y fue lo que nos contaba Sebastián que le pasó, que todo le dio matinal. Claro, porque estamos comparando una hora con un número. ¿Yo qué tengo que hacer? Utilizar una función de Excel que me permita convertir la hora en un número. Y esa función se llama hora. Más o igual. Hora. Entonces, número de serie. ¿Qué me permite la función hora como lo indica acá? Devuelve la hora como un número de 0 a 23, entonces hora. Y selecciono la misma hora. Si yo utilizo la función hora y selecciono, valga la redundancia, una celda que tenga una hora, le doy enter, mire que lo que hace es que me convierte la hora en un número entero. Eso es lo que vamos a hacer nosotros acá. Solo que no lo vamos a hacer por aparte, sino que lo vamos a hacer dentro de la misma función. Cada vez que vamos a utilizar la celda hora, nos toca hacerlo con la función hora. Listo, eso no lo habíamos visto, porque realmente lo que me interesa aquí es que ustedes patinaran un poquito, como mirando a ver la solución. Vamos con la tanda entonces. ¿Cuántas condiciones hay? ¿Quién me dice cuántas condiciones hay? 4, profe. 4, sí. Muy bien. Mañana, tarde y vespertina. Muy bien. Vamos entonces con el primer sí. ¿Cuál es la prueba lógica? Entonces nos dice, si es antes de las 10, entonces yo no puedo tomar simplemente la celda hora. No. Voy a escribir hora, ¿sí o no? Y activo la función hora. Selecciono la celda que tiene la primera hora. Cierro paréntesis. ¿Hasta hay alguna duda? Pilas, porque de aquí para adelante nos vamos todo así. Va queda muy larga la función, pero es porque le estamos dando resolución a esto. Entonces nos dice, si es antes de las 10 matinal, entonces sí, no selecciono únicamente la hora, sino que escribo hora, tomo la celda que tiene la hora, cierro paréntesis, ¿cierto? Y digo menor a 10. Ahí sí lo puedo comparar, porque ya lo que me está haciendo es que ya no es 7 de la mañana. Ya en este caso me convirtió de 7 de la mañana a 7 simplemente, ya es un número entero. Entonces si hora de esta celda, cierro paréntesis, es menor que 10, punto y coma, ¿qué sucede? Entre comillas, matinal. Cierro comillas. Ya tengo la primera condición lista. ¿Alguna duda con esta primera condición, muchachos? Se los voy preguntando, es porque la función es larga. Entonces, para no irnos después que al final, que vayan arrastrando dudas para el final. Listo, entonces. Sí. Entonces vamos con la prueba, con la siguiente prueba lógica.
me está diciendo, si es entre las 10 y las 12, es mañana. Entonces, si y, recuerden que siempre que esté trabajando con un entre, lo hago con i. Entonces digo, si y. Ya les decía a ustedes. Después de ese matinal, entre comillas, no iba punto y coma. Perdón, sí, se me escapó ahí. Muchísimas gracias, sí, punto y coma, claro. Muy bien, muchas gracias. Entonces, sí, y vamos con el primero. Si es entre las 10 y las 12, o sea, si la hora, recuerden siempre utilizar la función hora. Qué pena, profe, yo interrumpí. Usted nos decía que el i se usa cuando, ¿qué, perdón? Siempre que estemos hablando de un entre, utilizo el i. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Entonces, si y hora, entonces acá coloco la hora, selecciono la celda hora, cierro paréntesis, lo mismo que estaba haciendo, mayor o igual que 10, por lo que les explicaba hace un rato, muchachos, que les indiqué por qué se utilizaba el entre, ¿cierto? Que ya quedó suficientemente claro y no hubieron dudas en ese momento. No hubo dudas en ese momento, perdón. Entonces voy a avanzar acá. Si y hora de la celda que tiene la hora, o sea, en este caso I9, mayor o igual a 10, punto y coma, y la misma hora, menor o igual que 12. ¿Por qué se coloca mayor o igual a 10, menor o igual a 12? Porque estamos hablando de un entre. Si yo estoy diciendo que está entre las 10 y las 12, estoy diciendo que es mayor o igual a 10 y que es menor o igual a 12. Cierro paréntesis. ¿Alguna duda aquí, muchachos? Cierro paréntesis, punto y coma y entre comillas. Mañana. Cierro comillas, perdón, punto y coma y entre comillas, mañana. ¿Alguna duda hasta ahí, muchachos? Punto y coma. Dice el ejercicio, después de las 12 y antes de las 3. Tarde. Después de las 12 y antes, o sea, no me está diciendo que toque las 12, sino después de las 12. Entonces, sí, voy con la última condición. Sí. Hora. Ya saben que cada que utilicemos la hora hay que seleccionar esa, ¿cierto? Si hora. Perdón, si y. Aquí me equivoqué. Si y. Hora. Tomo la hora como tal, ¿cierto? Es mayor a 12. Ojo, no la puedo poner como mayor o igual, porque aquí antes ya la había puesto como menor o igual. No puedo tocarla en dos momentos, ¿cierto? Cuando yo le digo menor o igual es porque está tocando el 12. Acá no la puedo tocar, ¿cierto? Punto y coma. Hora. Es menor. ¿Quién me dice menor a qué? ¿Qué coloco acá? Menor a 3. Menor igual a 3. Puede ser menor o igual, pero no a 3. Mucho cuidado. Porque si usted me dice a mí que menor o igual a 3, ya aquí hay un menor que 10. ¿Cómo vamos a confundir la función? Aquí entonces será menor o igual a qué? A 2, porque es antes, no. No. Pila, si usted me dice a mí menor que 2, ya esta inicial que dice menor que 10 la está tomando. ¿O no? Menor que 2 no es lo mismo que menor también que 10. O sea, no está contenida ahí. En este caso, muchachos, deben tener en cuenta que la función, él me va a entregar a mí una hora de 0 a 23. O sea que yo aquí las 3 no son las 3, son las 15 horas. ¿Listo? Y cierro paréntesis. ¿Para qué? Para yo no confundir la función. Entonces yo aquí ¿qué le estoy diciendo? Si la hora es mayor que 12 y menor que las 15, o sea que las 3, cierro paréntesis, punto y coma, entre comillas, tarde. Entonces, ¿alguna duda hasta acá? Yo espero que porque mire que he ido preguntando, que de pronto no, cuando llegamos al final me digan es que no entendí nada. Tarde, punto y coma, y ojo, recuerden que al final
no se coloca la condición, solo se coloca entre comillas vespertina, porque ya se supone que las demás horas están contenidas por descarte. Cierra paréntesis hasta llegar al último, hasta el de color negro. ¿Qué dudas tienen en esta última parte? Aquí lo que hicimos fue si y si la hora es mayor que 12 y la hora es menor que 15, entendiendo que lo que hace la función hora es que me devuelve un número entero entre 0 y 23, entonces yo tengo que tener muy en cuenta el tipo de hora. Ya no sería 3 sino 15. Entonces si la hora está entre las 12 y las 15, tarde. De lo contrario, vespertino. Y listo. Cuando le damos enter. Profe, usted puso vespertina y yo acá leo vespertina. Sí, yo acá les indiqué cuando empecé que había un error en la S. Ah, ok. Listo, y ya se los voy a mandar en este momento al chat. Entonces ahí quedó. Matinal, verifiquen las horas. Ya después de las 10 pasa a ser mañana. Ya por ejemplo los que están en la 1 son tarde. Y después de las 4 aparece como vespertina. Bueno, muchachos, vamos con este ejercicio 4. ¿Alguien lo hizo? Dice, una compañía desea realizar una selección en donde eligen al personal inicialmente de acuerdo al criterio de edad. Por tanto, en la columna de elección debe aparecer elegido o elegida cuando la persona esté en un rango de edad entre los 22 y 45 años. De no cumplir con ello, se debe poner en la columna rechazado o rechazada. Aquí tenemos unos nombres y unos apellidos, pues. Tenemos una edad. Y la elección me va a decir, si la persona está entre 22 y 45, tengan mucho cuidado ahí, entonces elegido. Si no está en ese rango, entonces rechazado. ¿Quién me ayuda a hacer esta función? Pero yo la hice. Listo, adelante. Sí, igual. Sí, Sí, abre paréntesis. La celda C8 la celda C8 es mayor a 22. pero pilas acá. Pilas acá porque es que cuando estamos hablando de un entre, ¿qué sucede? La O. Va ahí. La I, muy bien. Y ahí sí voy a colocar las dos condiciones. Entonces, si y edad mayor igual que 22, punto y coma, y la misma edad menor igual que 45, cierro paréntesis. No lo puede colocar directamente ahí después de 22 menor o igual, ¿no? ¿Cómo así que después de 22? Sí. C8 desde el principio. C8 es mayor o igual a 22. Y ahí seguidito colocar menor o igual a 45. No, eso le genera un error porque él no está entendiendo usted a qué celda le está poniendo la condición. Debe ser necesariamente seleccionando la celda. Listo. Cerramos paréntesis, punto y coma. Si esto es verdad, entonces entre comillas elegido. Punto y coma entre comillas rechazado. Cierro paréntesis. ¿Alguna duda con esto? Muy bien, vamos avanzando. Les voy a copiar acá la función, se las voy a enviar. Y voy entonces. Es que, Sí. profe, qué pena. Es una humilde opinión. Lo que pasa es que al principio cuando intenté el taller me parecía muy complicado, pero ahora entiendo que es práctica.
es como contabilidad, todo se logra con la práctica, ¿cierto? Sino que como eso son cosas nuevas para uno, pues no todos tenemos la misma condición de aprendizaje. Uno la cogen rápido, otros les toma más tiempo. Tienes toda la razón. Simplemente que a mí lo que me preocupa, no, lo que tú dices, pues es muy cierto, ¿cierto? Valga la redundancia, a mí lo que me preocupa es el silencio. Y me preocupa el silencio porque yo todo el tiempo pregunto, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna duda? Entonces yo que estoy en este momento leyendo, que yo espero que, que hayan practicado o que si no practicaron lo que estemos explicando, lo estemos pues cogiendo sin ningún inconveniente. Porque estoy asumiendo que el 100% del salón está quedando con los temas claros. Porque yo muchachos tampoco puedo obligarlos a que hablen, muy complejo. Hay algunas personas que están hablando y están haciendo el intento, otros que guardan completo silencio. Yo parto de esa realidad y continúo. Listo, Clara, te escucho. Pues yo, por ejemplo, no pregunto nada porque, pues sí, obvio, no tengo ninguna duda, pero eso no significa tampoco que, por ejemplo, lo vaya a ir a hacer ya, porque es, por ejemplo, como el anterior que hizo, yo digo, ay, mariachi, pues como tan largo eso, lo veo como complicado, y no es que tenga dudas, vuelvo y repito, sino que es algo como de prestarle mucha atención y ver ese video, no sé, 1000 veces por lo menos, que soy pues como tan lento. Entonces es difícil como de grabarse uno todo ese paso, pues todo ese proceso de que coja la hora y cierre, pues es complicadito. Sí, tienes toda la razón y de hecho ahí agrego algo a lo que decía Juan Felipe hace un momento. Esto es de mucha práctica, muchachos. Y la función sí, a mí me parece muy extraño que yo cada que pregunte no hayan dudas. Me parece muy extraño. ¿Y sabe por qué me parece extraño? Porque esta función no es tan fácil de digerir. Puede que la estén entendiendo, pero me preocupa que algunos, por ejemplo, no hicieron de pronto el ejercicio. Entonces, claro, si usted no hace el ejercicio, usted no va a tener dudas, pero es porque no lo hizo. Eso sí me preocupa, pero de resto no hay ningún problema. Yo lo entiendo y eso es de práctica, pero la idea cuál es que precisamente se apoyen para practicar. Muy bien, vamos con el ejercicio 5. Nos dice acá, completar la columna. Hola, te escucho. Ese ejercicio anterior, ¿cierto? Que se puede también hacer con referencias absolutas, ya que es una celda. Pero ojo, solamente se puede hacer con celdas absolutas lo que corresponde a elegido y a rechazado. Pues los dos criterios. Pero ya cuando usted va a hacerlo mayor a 22 o menor que 45 o menor o igual que 45 no lo puede hacer así porque este valor que dice entre 22 y 45 no es lo que estamos buscando, ¿cierto? Sí lo puede hacer con F4 si es para elegir, para tomar estas dos que coloqué aquí en amarillo, elegido y rechazado, ahí sí. Pero si es para las condiciones de mayor y menor, toca hacerlo una por una, ¿listo? Listo, gracias. Muy bien, vamos al ejercicio 5. Completar la columna ingresa a nueva sección de acuerdo a la información de la tabla. Poner en la columna sí cuando la persona pertenezca a la categoría 2 o que su sueldo sea mayor a 800. De lo contrario, se pone no. Entonces, básicamente nos están diciendo. Aquí le dan el número, pues que es un código consecutivo. Le entregan el apellido del nombre, el turno, que puede ser M, N o T, mañana, tarde, noche. La categoría que es un número, ¿cierto? Un dígito entre 1 y 7. Y el sueldo, un valor base, y le están diciendo, si la persona pertenece a la categoría 2 o su sueldo es mayor que 800, se le va a colocar que sí ingresa a una nueva sección. De lo contrario, se le pone no. ¿Quién me ayuda? Profesor, hágalo usted. Muy bien. Vámonos entonces para ingresar a nueva sección. Más o igual sí. ¿Cuál sería la prueba lógica? Como me están hablando de O, que la categoría sea 2 o que el sueldo sea mayor que 800, entonces voy a utilizar sí o. ¿Cuál sería el primer valor lógico? Que la categoría sea igual a 2, punto y coma, que el sueldo sea mayor a 800.000. Pilas acá. Si bien el ejercicio me habla de 800,
yo tengo que tener en cuenta que el sueldo está dado en miles, entonces tengo que colocarlo 800.000. Cierro paréntesis, punto y coma. Si esto es verdadero, entonces entre comillas sí. Si no es verdadero, entre comillas, no. Y listo. Doy enter y arrastro hacia abajo. Ahí les voy a mandar esta funcioncita, muchachos, al correo. Acá voy a parar de